tienes razón, Mónica. La primera muestra de civilización en lo que es la historia de la humanidad se remonta al hallazgo, como dice Mónica, de un resto óseo, un fémur. Y este fémur tuvo una fractura la cual consolidó. Eso significa que el ser humano empezó a cuidar a sus semejantes, ya que en esas épocas, la posibilidad con un fémur fracturado era nula. Eso demuestra que el ser humano empezó a tener cuidado con sus semejantes. Y es así que hace sobrevivir a este hombre prehistórico con una fractura de fémur, la cual consolidó y por ende el personaje sobrevivió. Entonces lo que nos denota que la traumatología es tan antigua como esos restos óseos. La tarea de todo médico es curar al paciente. Posiblemente ustedes ya han visto dentro de lo que es la historia general de la medicina cómo empezaron los primeros hospitales, que eran iglesias o conventos donde se podía. ¿Ok? Nuestro curso va a ser en dos partes. Una parte lo que es la ortopedia y otro lo que es la traumatología. Vamos a comenzar con el capítulo de traumatología y vamos a determinar que proviene de dos voces. Una es trauma, que es herida, y el otro es logos, que es tratado o estudio de las heridas. Y la ortopedia viene de dos raíces, una es orto, que es recto, y padius, que vendría a ser niño, o pedus, niño. ¿Ok? De ahí vienen las raíces de nuestros cursos que vamos a tomar. Lo que decíamos, la prehistoria, comienza la traumatología en la prehistoria, cuando grupos organizados empiezan a tener vidas sedentarias, se olvidan ya de los grupos nómades y comienzan a vivir en grupos. Y es así donde tienen la oportunidad de cuidar a las personas heridas. Y ahí son los orígenes de la traumatología. Como vieron, la primera evidencia de civilización es que se pudo curar una persona. Hay diferentes etapas de nuestra traumatología. Uno es en el antiguo Egipto, donde se han podido hallar que las momias que estaban ferulizadas, es decir, tenían férulas de bambú, caña o madera, y estaban revestidas con almohadillas de lienzo, posiblemente, y con evidencia de fractura. ¿Qué significa? Que posiblemente estas personas hayan fallecido por el traumatismo, por la fractura, pero la cual sí fue tratada. ¿Ok? Se puede evidenciar también uso de muletas en algunos grabados. Estamos hablando 2800 años antes de Cristo. ¿Ok? Ahí pueden ver entonces que ya tenían cierta pericia en lo que es el tratamiento del aparato osteoarticular. El uso de muletas o bastones que servían de apoyo. Nuestro papá de la medicina, Hipócrates, tiene un escrito, el Corpus Hippocrático, donde hace una reseña muy interesante sobre lo que son las luxaciones y los métodos de la reducción. Hasta hace unos cuantos años, por ejemplo, la luxación de hombro, que la vamos a ver, se trataba a través de una reducción hipocrática.
Esta reducción consistía en poner el talón de la pierna a nivel de la axila, perdón, el talón del pie a nivel de la axila de la persona luxada, y se procedía a hacer tracción del miembro afectado y con el talón se trata de hacer la reducción. Esto, esto es históricamente se ha hecho durante muchos años, pero se ha dejado de hacer por lo traumático que así que era y con el hallazgo o el descubrimiento de nuevas técnicas para la reducción de la luxación de hombro. También tenemos ya a nivel de la época medieval, alguien, este médico, antes les llamaban cirujanos a los barberos, de Chauliac, es francés, de la escuela de Montpellier, que utilizaba las tracciones a través de pesas para poder reducir las fracturas. Actualmente, estas técnicas todavía se pueden utilizar lo que son las tracciones cutáneas o las tracciones esqueléticas. Generalmente esto van a poder ver en hospitales del Ministerio de Salud estos tratamientos. ¿En qué consiste? En usar las fuerzas de tracción y contratracción para reducir, guiadas por peso, para poder reducir las luxaciones. Okay, famoso la batalla de Chazy en el año de 1346. Hace en el Renacimiento tenemos a Andrés Vesalio, anatomista, el mejor anatomista de su época, y su obra La fábrica del cuerpo humano. Una, una enciclopedia anatómica bastante extensa, con bastante cuidado, bien prolija la escritura para la anatomía. En cuenta para cualquier rama quirúrgica que ustedes seguir, la anatomía es muy importante. Es como para poder correr, primero necesitas caminar y primero gatear antes de caminar. La anatomía es como saber gatear en caso que ustedes sean cirujanos y quieran correr en un futuro. Ambrosio Paré, que estamos hablando, también a nivel del Renacimiento, hace escritos sobre las fracturas del cuello umeral y de los desprendimientos epifisiarios en niños. Antes, toda fractura expuesta era sinónimo de amputación, hasta en el Cusco hasta los años 50. En 1950 en el Cusco había fracturas expuestas que los cirujanos de ese entonces amputaban. Pero este señor Ambrosio Paré, estamos hablando de otras, determina que no todas las fracturas se deberían amputar. Este es Nicolás Andrí. Lo que pueden ver al lado de la diapositiva es el árbol de Andrí, es el emblema de la ortopedia, es el primero que acuña el término ortopedia, y es el que podía hacer tratamientos de las deformidades en los niños, generalmente deformidades en varo o en valgo, es decir, angulaciones a nivel de la rodilla. Estamos hablando del 1741. Entonces vemos que la traumatología es bastante, la ortopedia es bastante antigua. Jean-André Penel, otro francés, es el que hace el centro de ortopedia. Todavía este centro de ortopedia existe como un museo, donde diferentes aparatos ortopédicos
enderezamiento de estas, si pueden, si tienen un poquito de curiosidad, pueden ver las imágenes al lado del lienzo del doctor Benel, las deformidades en varo, en valgo y las correcciones. Es algo histórico, ese centro es un museo actualmente. Percival Pott, inglés, es el que va a estudiar las escoliosis sobre poco hemos conocido por las lesiones de tobillo. Las fracturas bimalleolares de tobillo son ampliamente descritas en él y por eso llevan su nombre. Son las fracturas bimalleolares o fracturas de Pott. Pocos van a saber eso. Antonio de Gimbernard hace fijaciones internas. Miren, usa alambres de cobre el año 1779 para hacer reducciones a nivel de las fracturas del húmero. Interesante, estamos hablando de siglos atrás, ya comenzaba a retratar las fracturas. Muchos de ustedes habrán escuchado de las fracturas de Colles. Y este es el personaje que describe estas fracturas. Es Abraham Colles. Ahí tienes, dice ser el que fue el primero en que liga una arteria subclavia y conocido en 1814 por la descripción de las fracturas de radio distal que lleva su nombre. Ojo, no todas las fracturas de radio distal son las fracturas de Colles, como vamos a ver cuando veamos ese capítulo. Solo una porción de las fracturas de Colles, perdón, de las fracturas de radio distal son fracturas de Colles. Y acá hay algunas imágenes de fracturas de Colles. Otro personaje interesante, Giovanni Monteglia, es las famosas fracturas de Monteglia. No era traumatólogo, era un patólogo, pero describe estas fracturas. Obsérvense, es una fractura del cúbito con una luxación de la articulación radiohumeral superior. Esta es la fractura o luxofractura de Monteglia. Acá tenemos otro francés, Dominique Jean Larrey. Este es el inventor de la ambulancia. En la batalla de Borondino en 1814 es el que crea las ambulancias y es uno de los primeros que va a determinar lo que es el triage. A través de la gravedad del paciente para las evacuaciones desde el campo de batalla hacia hospitales, digamos, fuera o en la retaguardia. Otro importante personaje, tenemos al doctor Dupuytren, que describe las luxaciones congénitas de cadera, va a determinar el signo de Dupuytren, de Trendelenburg, que es la cojera al marchar, cuando hay una displasia de cadera, pero es más conocido por esta lesión, la que se llama enfermedad de Dupuytren, que es una retracción de la fascia palmar en las manos. Más conocido por esta patología. Matthijssen, cirujano holandés, es el que produce o el que crea el yeso de París. El actual yeso, las ventas de yeso están producidas con yeso de París. Es una mezcla muy especial, es conocido, que tiene ciertos componentes que van a producir el fraguado de las vendas de yeso. Entonces, Matisse es el inventor del yeso de París, el que los usamos hasta ahora.
Malgainen hace la primera fijación externa con clavos percutáneos a una fractura de tibia. Estamos hablando de 1840. Otro interesante traumatólogo, Richard Gagliassi, que describe las fracturas de Gagliassi. ¿Ok? La fractura de Gagliassi es una luxación de la cabeza cubital más una fractura diaficiaria del radio. ¿Ok? Gagliassi también estudió lo que es la luxación congénita de cadera. Owen Thomas es este curioso personaje, también era marinero, y es el que crea las férulas de descarga, actualmente las llamadas férulas de Thomas, que todavía se han usado hasta hace unos 30 o 40 años. A este señor, si lo conocen, von Röntgen, el que trabajó bastante con lo que son los rayos X. Este es Sir Robert Jones. Se dice que es el cirujano más hábil que ha tenido el mundo. Creo que sí tienen acierto, es el que utiliza los rayos de Röntgen con un uso clínico. Y ahí tienen uno de sus escritos, lesiones de las articulaciones, notas sobre ortopedia militar y tratado de la cirugía ortopédica. Son libros de consulta históricos que si llevan traumatología los van a poder leer. Este es Dr. Campbell, americano, es el que ya usa los injertos heterólogos para la pseudoartrosis. Este doctor hace un tratado de ortopedia o cirugía ortopédica, como le dicen en Estados Unidos, a la traumatología latinoamericana, que es un libro, digamos, considerado como la Biblia de la cirugía ortopédica o traumatología a nivel mundial. Bastante detallado, con técnicas que aún ahora se usan todavía. Gerhard Kuncher es de la Segunda Guerra Mundial, alemán, austriaco, pero participó del ejército alemán, donde hace o pregoniza los clavos de Kunche. Estos servían para fracturas de huesos largos. La calidad de este clavo de Kunche es un clavo hueco, agujereado y flexible, es decir, se extiende el clavo una vez que entra en el canal medular. ¿Cómo se enteraron los aliados? Bueno, entrenó primero estos clavos de Kunche con prisioneros o heridos de los aliados a quien los operaron e iba bastante bien con las fracturas. Se enteran de la existencia de doctor Kunche y de sus técnicas cuando los prisioneros aliados regresan a sus hogares y ven que el tiempo de consolidación que tenían las fracturas tratadas con estos tipos de Kunche eran mucho más rápidas. ¿Ok? Este es un ruso, Elizabeth, a través de sus fijadores externos. Antes de la llegada de las técnicas AO, el fijador Elizarov era una maravilla para el tratamiento de sea fracturas expuestas, para alargamientos, corrección de angulaciones y pseudoartrosis. Es bastante aparatosos, son círculos a través de los cuales van pines o clavitos dirigidos al hueso. Es una técnica bien compleja
eh, pero los resultados son bastante buenos, pero la técnica es muy compleja. Maurice Miola ha fallecido hace unos pocos años, es el creador de lo que hoy conocemos como la escuela AO, o escuela de osteosíntesis. Es el que, a través del profesor Müller, trata de dar ciertos parámetros de lo que es la fijación interna, es una asociación para fijación interna que está extendida en todo el mundo, es decir, protocoliza las fracturas. Como los amigos que hemos visto en los compañeros que están llevando la parte práctica, una clasificación es útil cuando te va a dar el diagnóstico, el pronóstico de la fractura y el tratamiento. La clasificación AO es la que se usa a nivel mundial y este es uno de sus papás, digamos, Maurice Müller. Y otro grande de la traumatología es el doctor Ramón Bustillo, es el que va a determinar o clasificar las fracturas expuestas. Bueno, doctores, hemos tenido un repaso rápido de lo que es la historia de la traumatología, cómo ha ido creciendo y cómo estamos ahora. Esta clase, no se preocupen, es una clase netamente cultural, para que conozcan usted aprendiendo los autores. De hecho, es netamente para que conozcan y se orienten lo que hay en traumatología y lo que es la traumatología. Hasta el momento, por favor, alguna pregunta, alguna duda que tenga. Doctor, buenas tardes. Una pregunta, por favor. Sí, dígame, doctor. Gracias, doctor. Doctor, usted mencionó que antiguamente en el Cusco las fracturas abiertas eran sometidas a amputación. Entonces, cuando el doctor que propuso estudió las fracturas abiertas, ¿qué es lo que cambió o qué es lo que propuso para que las fracturas abiertas no sean sometidas a la amputación, doctor? Es una curiosidad, por favor. Doctor. Hola. Sí, doctor, le escucho. ¿Me escucho, doctor? Mi preguntita. Disculpe, doctor. ¿Podría repetir la pregunta? No le he podido escuchar. Ya, doctor, perfecto. Siempre Ya, doctor. Doctor, usted mencionó que antiguamente en el Cusco las fracturas expuestas eran sometidas a amputación, pero hubo un doctor que propuso que propuso que estas fracturas no necesariamente debían ser tratadas como amputación. ¿Y qué es lo que propuso más o menos este doctor? ¿En qué sentido? O sea, podía mejorarse, cómo era la técnica, más o menos, doctor. Solo por manera de curiosidad, por favor. Hello, doctor, ¿me escucha? Sorry, ¿se me escucha? Sí, compañero. Gracias, Sorry. Doctor,